nombre es Francisco Javier Vázquez y en primer lugar voy a hacer un vídeo presentación que se engloba dentro del primer encuentro estatal sobre intercambio de experiencia en promoción de la actividad física y salud en la escuela, más conocido por Twitter con el hashtag Conectados, que se ha celebrado en Madrid el 8 y el 9 de mayo. Ya había preparado el vídeo, pero después de ver la calidad que había, como lo grabé un poco rápido y deprisa, porque me fue imposible grabar lo demás, he cambiado la presentación, el vídeo presentación, y he hecho algunas modificaciones, ¿vale? Entonces esta va a ser la definitiva y espero que os guste, que os sea útil y demás. También quiero agradecer al grupo Infine con David Cañada a la cabeza, al INES y a la Facultad de, y a la Universidad Politécnica de Madrid, en el que, digamos, ha posibilitado todo este encuentro que hemos tenido el fin de semana pasado en el INES de Madrid. Entonces, mi experiencia trata sobre cómo introducir el flamenco y la orientación en educación física a través de una experiencia interdisciplinar. Pero esto no queda aquí. Al final de la presentación vamos a ver cómo no solamente queda con el flamenco, que al final es algo que yo he elegido, sino que podría quedar en algo más allá a través de pirámides de alimentación saludable, a través de metros de mapas del metro, a través de diferentes provincias de toda España, en fin. Ahora mismo seguramente no lo estaréis entendiendo muy bien, pero ya veréis cómo a lo largo de la presentación esto que os he dicho os va a cuadrar más adelante. Entonces, mi intención era, como digo, mezclar el flamenco y la orientación deportiva. Pero, ¿qué es el flamenco? Bueno, pues el flamenco es un conjunto de diferentes cantes. Ya sé que no es la definición correcta, pero para que nos entendamos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, es un conjunto que engloba muchos tipos de cantes, ¿no? Y entonces todos estos cantes, toda esta galimatía de cante que aparece aquí en pantalla, digamos que lo podríamos categorizar o digamos clasificar en un mapa por provincia, es decir, esos cantes que hemos visto antes por provincia de Andalucía. Entonces, podemos ver que la provincia de Huelva tiene unos cantes, la provincia de Sevilla tiene unos cantes típicos, la de Córdoba también, la de Jaén, todas. Incluso aquí faltaría cantes típicos de las regiones de Murcia, de las regiones de Extremadura, que también tiene sus propios estilos flamencos, pero como nosotros esto lo hemos desarrollado cerca del Día de Andalucía, pues hemos utilizado el mapa de Andalucía, ¿no? Entonces, ¿qué es la orientación deportiva? Bueno, pues la orientación deportiva es encontrar postas según el orden y el lugar que te indica un mapa. Sí, yo tengo un mapa sobre un terreno natural y a través de ese mapa tengo que salir a correr con el mapa y una hoja de registro para encontrar las postas. Esas postas lo que tengo que hacer es anotarlas en mi hoja de registro, ¿vale? ¿Y se puede hacer orientación deportiva en un centro escolar? Claro que sí. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que el mapa es de un centro escolar, en este caso en el que yo trabajo, en el 6 Miguel Rueda, y en el que elaboramos un circuito en el que el triángulo es la salida y te va indicando hacia dónde tienes que ir. Y en cada uno de estos números hay una pista, hay una posta que ellos tienen que anotar en su hoja de registro. Pero en un entorno escolar necesitamos el mapa del centro, pero yo es que no tengo mapa del centro, no importa. Lo único que necesitamos es una foto de Google Maps y que tenga tu colegio. Y en este caso lo que podemos hacer es en un folio dibujar las líneas de contorno de mi colegio y ya tengo mi mapa, ¿vale? O también el tema de los edificios, cuáles son los edificios por los que no podemos atravesar. Pero ya tengo el mapa, no hace falta un mapa extraordinario ni nada. Simplemente con algo básico de andar por casa se puede trabajar. También necesitamos en este caso un mapa de Andalucía, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, primero decir que el mapa del centro yo lo realicé con el software libre Mapper, por si alguien pues le es útil y quiere entretenerse en hacer el suyo. Yo me entretuve en hacer el mío porque, bueno, estoy definitivo en el centro y creo que me va a ser útil
para más tiempo, ¿no? No solo para orientación, sino también para otros aspectos y entonces pues me dediqué a hacerlo de forma digital. También es verdad que en el curso que estuve dando en 2013 con el CEP, en el CEP de Sevilla, pues nos instruyeron un poco para poder hacerlo. Eh, entonces, Día de Andalucía, flamenco y orientación, ¿cómo lo mezclamos? Pues tengo el mapa de mi centro, que es a través del cual voy a hacer orientación, y también le vamos a superponer el mapa de Andalucía. ¿Y esto para qué? Pues ya veremos más adelante. Entonces, esta experiencia que yo voy a exponer tiene un contexto educativo. En mi colegio se lleva a cabo el proyecto de flamenco en el cole y normalmente pues siempre son las áreas de lengua, las áreas de conocimiento del medio, las que se llevan todo el interés de este tipo de proyectos, ¿no? Siempre la educación física es un poco que queda ahí un poco aparte y bueno, yo como reto personal, que me gusta mucho el flamenco, digo, bueno, ¿cómo puedo yo meter o cómo puedo yo trabajar el flamenco desde educación física sin que los niños dejen de correr, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí es cuando nace toda esta idea que estoy explicando. El- lo que hice fue como especie de evaluación inicial, realizar diferentes preguntas a los niños y me di cuenta que tenían un gran galimatía y confundían muchísimos términos, confundían cante, confundían palos, confundían flamenco, no sabían si el flamenco era todo, si el flamenco era una sevillana solamente, o, en fin, que había una gran confusión. Entonces, mi objetivo que me planteé antes de realizar esta unidad didáctica era saber que los niños conocieran que existe una gran diversidad de palos flamencos y también conocer que cada provincia tiene su propia idiosincrasia flamenca. Es decir, que cada provincia tiene su propia enjundia, tiene su propio palo flamenco, no es lo mismo lo que se canta en Cádiz que en Almería, no es lo mismo lo que se canta en Jaén que en Huelva. Es decir, hoy en día todo se canta en todos sitios, incluso no solo en Andalucía, sino en España y en el mundo a nivel flamenco. Pero cada una de estas provincias generó, por sus características, generó unos palos con unas características, ¿vale? Entonces esos eran dos de nuestros objetivos. Y el tercero era a través de una lectura que ellos conocieran un poco lo que es el origen, un poco ahí del flamenco, ¿no? El origen. Entonces, ¿cómo desarrollamos estos objetivos? Lo desarrollamos en dos sesiones. Tengo que decir que previamente venía de dar 6 sesiones de orientación deportiva, lo cual enganchó muy bien con todo esto. Y en la primera sesión utilizamos el mapa del centro y se colocaron pistas, ¿vale?, por todo uno de los patios del centro. En este caso, el patio del primer ciclo. Colocamos muchas pistas en las que los niños tenían que colocar en su mapa, ¿vale? Si aquí había el número 7 en esta escalera, había una pista en la escalera, como digo, pero la pista que estaba en la escalera no ponía número 7, sino el 7 estaba en el mapa y el niño tenía que saber que la pista encontrada en la escalera correspondía al número 7 y tenía que anotar aquí el nombre que encontraba en esa escalera. Y así con todas las pistas, ¿vale? Si aquí vemos que hay un circulito verde, por ejemplo, es un árbol, sabía que en ese árbol estaba el número 4, lo cual en mi hoja de registro tenía que poner el número 4. Aquí tenía que poner lo que había encontrado en ese árbol. Y de esta forma fue una especie de lluvia de palos flamencos diferentes porque todas estas pistas eran nombres de palos diferentes, nombres de cante. Y entonces, claro, el niño esto no lo sabía en un primer momento, ¿no? Entonces, cuando finalizó la sesión, la hoja de registro tenía que estar bien rellena y teníamos que decir que tenían en común todas las pistas que habían encontrado, porque como he dicho, no se lo decíamos, le decíamos que tenían algo en común, pero entonces esto hizo que incrementaran su atención hacia los nombres que iban encontrando. Entonces ellos iban encontrando nombres y bulería, caracoles, serrana, alegría, y no sabían, ya estábamos generando curiosidad para ver qué tenían esos nombres en común, ¿no? Y esto hizo que estuvieran pensando
en la relación de esos nombres y por lo tanto hace una reflexión final más significativa. El desarrollo del primer objetivo, como digo, después de la puesta en común, fue una sorpresa ante la conclusión de que todo eso que habían apuntado en su hoja de registro eran cantes flamencos. Y también alguna sorpresa ante algunos nombres un poco característicos como caracoles, como farruca, como las chuflas, etc. El segundo objetivo fue que todas esas pistas que habíamos visto en la sesión anterior los clasificáramos, no todas, pero gran parte de ellas las clasificáramos por provincia. Entonces, para ello, primeramente la sesión comenzaba con una lectura. El niño le entregábamos una lectura en el que se titulaba El abuelo y flamenquín y decía, os voy a contar una historia que escuché ya hace muchos años. Me la contó mi abuelo cuando yo era pequeño y un día me llamó y me dijo, ven flamenquín, te voy a contar una historia que me contó mi abuelo, a mi abuelo se la contó también su abuelo y al abuelo de mi abuelo se la contó su abuelo y así se la fueron contando unos a otros sin saber nadie dónde comenzó con exactitud esta historia. Desde hace muchos años, en una tierra llamada Al-Ándalus, comenzaron a llegar de mundos muy lejanos numerosos tipos de personas, distintas entre sí pero igual. En fin, y la historia le cuenta la historia. Esta historia al final le indica un lugar al niño para que vaya a recoger. Primero, el mapa del centro que iba a encontrar allí con el mapa de Andalucía superpuesto y también su hoja de registro. Entonces, una vez que el niño leía la lectura, tenía que dirigirse a una zona del centro diferente para recoger tanto su mapa como su hoja de registro y empezar la prueba de orientación. Al finalizar la sesión, bueno, voy un poco atrás, porque ¿qué tenía que hacer el niño aquí? El niño lo que tenía que hacer era, si yo encontraba aquí en Huelva, en el cual tengo dos cosas características, que aquí tengo un árbol y aquí una portería, si encontraba en alguno de estos sitios, por ejemplo, la Fandango, pues tenía que anotar Fandango en Huelva. Si encontraba la pista en la zona de Jaén, pues tenía que anotar en la zona de Jaén lo que había encontrado en la zona de Jaén. Entonces el niño tenía que ir corriendo de un sitio para otro y anotando en su hoja de registro. Ya no solo se tenía que orientar a nivel del centro, del mapa del centro, sino que también además se ponía un poco más complejo porque tenía que orientarse a través del mapa de Andalucía que le superponíamos. Entonces al finalizar la sesión, comprobamos la hoja de registro y estuvimos reflexionando sobre la idiosincrasia propia de cada provincia, e incluso pueblos, respecto a los diferentes cantes, ¿no? Entonces estuvimos realizando un trabajo multidisciplinar porque, bueno, se me ha olvidado decir que también en la hoja de registro el niño tenía que anotar la llegada y la salida y tenía que calcular el tiempo total que habían realizado para luego poder compararlo, ¿no? Entonces estuvimos haciendo un trabajo multidisciplinar a nivel de conocimiento del medio, tema de geografía y demás, a nivel de lengua con la lectura del abuelo y flamenquín, las matemáticas a través de las restas de horas, que aunque parezca que es fácil, cuando descontextualizamos al niño de las horas, lo que hace al final es restar de 100 en 100 en lugar de restar de 60 en 60, el sistema sexagesimal. Y por supuesto la educación física a través de la orientación, ¿no? Esto no es todo, no. Se podría hacer en otros niveles, además del de sexto, adaptando la percepción espacial, haciendo mapas más fáciles, o incluso a través de juegos de pistas que en este caso ya hemos hecho este año también, que está publicado en el blog elvalordelaeducacionfísica.com. También se podría avanzar aún más, claro que sí. Se podría, en lugar de dejar una pista escrita, se podría dejar un audio y que el niño a través de la letra, de la temática, del compás, descubriera qué tipo de cante es, qué tipo de palo flamenco es. A nivel de expresión corporal también podríamos hacer trabajo con los diferentes estados de ánimo de los diferentes palos. Por ejemplo, la seguirilla es un tipo de cante que suele hablar de pena. La chufla es un cante muy desenfadado, que suele tomarse un poco a cachondeo muchas cosas y demás, ¿no?
La geografía ya hemos visto, e incluso un mismo palo flamenco puede tener diferentes variantes. En Huelva, por ejemplo, están los fandangos de Alorno, el fandango de Almonaster, el fandango de... En fin, que hay muchos tipos de fandango, incluso si fuera yo de Huelva, pues podría trabajar solamente tipo de fandango en las diferentes geografías de Huelva, ¿no? Entonces, tengo el mapa del centro, pero aquí no queda todo. Tengo el mapa del centro, pero en el mapa del centro puedo trabajar muchas otras cosas. Por ejemplo, podría trabajar perfectamente las provincias. Llégate a la provincia tal. Bueno, en su mapa tiene que ir recogiendo nota para trabajar las provincias de España. Pero también podría trabajar, oye, el curso de los ríos. En este caso, el curso del río Guadalquivir, el que vemos perdón, el curso del río Guadalquivir, como estábamos viendo, que puedes trabajar y a través de la orientación se pueden desplazar por los diferentes, ¿no? En la desembocadura, en el nacimiento, incluso los afluentes de este río, etc. Las capitales de provincia por las que pasa, los pueblos. Pero también podemos trabajar las líneas de metro, en este caso el metro de Bilbao. El metro de Madrid era sumamente grande, pero podríamos reducir las líneas más significativas por las que pasen por nuestro colegio, ¿no? En este caso es el mapa de metro de Bilbao y perfectamente puede ser un recorrido, las diferentes paradas del metro para que el niño vaya haciendo, vaya jugando con la orientación a través del mapa de nuestro centro. Y por supuesto también podemos trabajar, como hemos dicho, la pirámide de alimentación. Le superponemos una pirámide al colegio y le vamos situando diferentes puntos en los que el niño tenga que ir encontrando los diferentes alimentos que va a poner, ¿no? Incluso podríamos ir mucho más allá, intentando ya trabajar también todo tema de competencia. Pero bueno, eso ya formará parte de otra experiencia. Y de momento, pues aquí termina la exposición, que como digo, y quiero volver a reiterar las gracias al Congreso Conectado por darnos esta oportunidad y haber realizado un encuentro tan rico, tan rico y que recomiendo sin lugar a dudas para el año que viene. Entonces, hasta aquí la experiencia, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Si habéis tenido algún tipo de duda, me podéis encontrar en elvalordelaeducacionfísica.com/contactar, es el blog por el que normalmente siempre ando, así que ahí podéis encontrarme y cualquier tipo de duda o incluso cualquier tipo, si os ha servido de algo, me gustaría, pues bueno, saberlo y también saber si os ha servido de inspiración para llevar a cabo otras experiencias, pues estaría encantado de conocerlas para así poder enriquecerme yo también. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y sobre todo espero que os haya sido útil y que le deis utilidad. Un saludo y hasta luego.